intervención del asambleísta Gabriela Larratia, por favor. Gracias, presidente. Bueno, hemos tenido una sesión bastante larga. Me sorprende realmente que no hayan más intervenciones pese a ello. Y hemos oído durante toda la sesión con bastante detenimiento los cargos y cada vez me parecen más absurdos. Este juicio político definitivamente se inicia por animadversión contra el ministro, seguramente porque en el anterior gobierno estaban acostumbradas a que se haga exactamente lo que las interpelantes querían. No había un funcionario que les diga que lo que les piden es ilegal. En realidad, todo este tema nace con la cosa de Explosen, con el juicio de Explosen, y la negativa del ministro a asignar 2 inspectores que acompañen a las asambleístas para que vayan a hacer la inspección en la fábrica, cosa que ya dije en la sesión pasada, es una verdadera injerencia en las funciones del Estado. Y esto no es parte de la función fiscalizadora que como asambleístas tenemos. Ser fiscalizadoras no nos hace que podamos hacer todo lo que nosotros queramos. Este tipo de juicios que se inician en realidad, como dije, por animadversión, quitan la seriedad con la que deberían llevarse los juicios en la Asamblea Nacional, restan credibilidad a los mismos. Estamos a pocas semanas de terminar nuestro periodo, presidente, y tenemos tantas leyes importantísimas pendientes que aprobar y enos aquí perdiendo el tiempo por cuestiones de ego. Esto para mí es un claro ejemplo del no sabes quién soy yo. ¿Y saben qué? No es justo que las importantes funciones de la Asamblea se vean empañadas por medición de fuerzas de asambleístas contra un funcionario del gobierno. Les oigo defendiendo a capa y espada el derecho al trabajo y los derechos de los trabajadores, pero no les veo pagando a quienes contrataron para que acompañen a su candidato en la campaña, quienes han tenido que manifestarse en la sede. ¿Ya les pagaron? ¿Tenían que haberse manifestado en la sede para que se proceda al pago? Señores, los derechos de los trabajadores se defienden primero cumpliéndolos, no en discursos. Es por demás absurdo responsabilizar a un ministro por la pérdida de empleos causados. Lo dije ya en la sesión anterior también. El efecto de la pandemia y del confinamiento al que nos hemos visto obligados generó pérdida de empleos no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial. Y lo dice así el observatorio de la OIT. En el 2020 se produjo una disminución de la ocupación a escala mundial de 114 millones de empleos con respecto al 2019. Responsabilizan a un ministro por la aplicación de una ley que puede no gustarles, pueden haber votado en contra, pero es una ley. Está llamada a cumplirse y aplicarse en el país, que además es una ley que ha logrado salvar miles de empleos en el trabajo. Sin esta ley, tendríamos que preguntarnos cuál sería la realidad del trabajo y de las empresas en el Ecuador. Respecto de los puntos en concreto, no me voy a referir a los que ya han sido desechados por la comisión, porque obviamente no tenían ningún sustento, estaban absolutamente forzados y por eso han sido desechados. Sigo creyendo que los que sí ha aceptado la comisión son absolutamente forzados y me voy a referir a ellos. El incumplimiento de proporcionar acceso a la información pública, al Observatorio de Ley de Discapacidades. Ya se ha aprobado, la misma interpelante ha dicho que la información que se pidió era información personal. Tipo de discapacidad, tipo de contrato, formación académica, registro del SUT, de todas las personas naturales o jurídicas, información patrimonial, beneficios tributarios, ingresos, montos recibidos por liquidaciones y otros beneficios. Esta información ha sido calificada de confidencial por la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no por el ministro, sino por una ley. Y así reza el artículo 6 que dice información confidencial. Se considera información confidencial aquella información pública personal que no está sujeta al principio de publicidad y comprende aquella derivada de los derechos personalísimos y fundamentales. Esta ley justamente se basa en la Constitución, se tiene concordancia con la Constitución, porque de hecho la ley es anterior, al artículo 66, numeral 19, en donde se da el derecho a las personas a la protección de sus datos. Es decir, no cualquiera puede venir, pedir por escrito, verbalmente, nuestra información personal. Es obligación de quien la custodia proteger estos datos. Y les recuerdo también que la Asamblea está tratando una ley de protección de datos que va en este mismo sentido exactamente.
ni el peticionario, ni las asambleístas que pusieron el juicio han justificado las razones por las cuales entregar esta información privada podría aclarar el tema de los carnets de discapacidad, sobre todo considerando que el ministerio no es quien otorga estos carnets. Segundo punto, atribuirse funciones que no le corresponden respecto al acuerdo ministerial MDT 133 de fecha 15 de julio del 2020. He leído los informes, he escuchado a las asambleístas proponentes y no logro comprender por dónde va esta afirmación de que se ha interpretado la ley, cuando lo que se hace en el artículo 3 es referirse al Código Civil. En el parágrafo, todo un parágrafo del Código Civil, que define las palabras de uso frecuente en varias leyes. Y dice, estas leyes que se van a usar frecuentemente en tantas leyes tendrán esta definición. Por lo tanto, es simplemente una remisión a una ley que la hemos usado, que, como decía el señor ministro, 150 años antes de que nosotros nazcamos ya había. Y quiero ser bastante explicativa en esta, por si acaso no haya quedado claro. Este acuerdo lo que está regulando es la aplicación de la disminución de la jornada laboral y dispone que en caso de que se acojan al ordenado en la ley humanitaria, se deberá registrar en el SUT y señala la forma en la que se realizará. Las proponentes afirman que al haberse interpretado el artículo 169, numeral sexto, en el sentido de que fuerza mayor implica el cierre total de la empresa, esta fuerza mayor debería entenderse así siempre y a lo largo de la ley. Este argumento de las proponentes que la fuerza mayor es cerrar la operación de la empresa significaría que para que una empresa pueda reducir las jornadas de sus trabajadores, tiene que cerrar primero la empresa. Más absurdo, imposible. Recordemos además que el propio Código del Trabajo, en su artículo sexto, establece como norma supletoria el Código Civil. Siguiente punto, incumplimiento de la disposición transitoria 25ª de la Constitución respecto del salario básico unificado. Se ha dejado claro ante esta Asamblea que el ministro de Trabajo realizó el diálogo tripartito entre el Consejo Nacional del Trabajo y salarios de participación durante 2 sesiones. No existió consenso. El ministro aplicó lo señalado en el artículo 118 del Código del Trabajo, que es fijar el salario de acuerdo a la inflación proyectada para el siguiente año, tomando en cuenta datos que son de conocimiento público sobre la inflación proyectada y que ya se han dicho en varias ocasiones, razón por la cual se llevó a dejar en el mismo valor el salario. Veíamos datos de los proponentes, decían, la misma canasta básica ha bajado en su valor, ¿no? O sea, la canasta básica baja el valor. No es permitido al ministro actuar fuera de la ley o fijar de acuerdo a sus propios intereses el salario básico y no se puede observar exactamente dónde está el incumplimiento. Los argumentos del interpelante dicen que no debió aplicar el artículo 118 de la ley, es decir, que el ministro debería irse en contra de la ley y aplicar alguna fórmula que le parezca mejor a las asambleístas. Pero si mal no recuerdo, hace un ratito hablábamos de la supuesta arrogación de funciones, porque esto realmente habría sido arrogarse funciones y desconocer la ley. Por último, señor presidente, a mí me ha sorprendido porque lo que ha pasado en Quito, en el Consejo, en el municipio, no es menor. Y les oigo al bloque criticando constantemente la actuación, la pésima actuación del gobierno, porque definitivamente hemos tenido un gobierno que, aparte de no tener nada, porque se gastaron todos los fondos, como hemos dicho en varias ocasiones, los fonditos de reserva que decían que tanto nos hubieran servido para la pandemia y para salvar empleos, se los gastaron, recibió un gobierno en soletas. Bueno, la actuación no ha sido mejor, no hemos tenido un gobierno que actúe bien. Sin embargo, el mismo bloque que censura el pésimo manejo del gobierno se encuentra hoy día mismo apoyando en el Consejo de Quito al alcalde de Quito, en una situación igual. Seguramente creerán que su actuación frente a la pandemia les parece, ha sido adecuada y honesta, yo no sé. Como decían, cuánta doble moral. Muchas gracias, presidente. Gracias.